Sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico, a lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, gracias como siempre por la oportunidad que tenemos de estar al aire en este programa sobre gobierno civil bíblico. Es un placer poder a través del programa enseñar, compartir que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. El sistema de gobierno es propuesto por Dios, por la Biblia, se llama la República Federal Cristiana. Y pues sobre la República hablamos desde todos los ángulos, lo que la Biblia enseña. Y como siempre, pues con nosotros la señorita Michelle Carreño. Muchas gracias, señor Molina. Es un placer estar aquí, continuando con la semana, también continuando con nuestro tema. Como siempre recordamos que todo esto que enseñamos aquí, pues solamente porque aún Dios mismo lo ha enseñado a través de su palabra. Y esos principios son aplicables no solamente para otros o para las naciones en general, sino en específico para individuos y para que esos individuos puedan empezar a transformar aún familia, la iglesia local y las naciones por último. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. ¿Tienes un eco cuando hablas? Hay un eco por ahí, en alguna parte. Así lo puedes corregir. Muy bien. Mientras eso pasa, déjenme decirle que pues hay cosas buenas pasando en Colombia hoy. Hoy es 10 de mayo 2023. Hay plantones en todo el país. En las principales ciudades, por supuesto, plantones llamados por la reserva y los veteranos, la reserva militar y los veteranos militares, en contra de la reforma de este gobierno izquierdista. Es emocionante. Yo estaba viendo los videos porque me llegan videos de Risaralda, de Bogotá, de las otras ciudades del país donde están reunidos. Hay mucha gente, y ellos se propusieron entrar por grupos como algo simbólico. Cada uno de ellos pues ha participado por muchos años como militares, tiene sus grupos, sus marchas, tiene sus frases, en fin, y han entrado simbólicamente a los parques, pero hay miles de personas en Bogotá, enfrente de la casa del presidente, y están haciendo una manifestación pública, pacífica, declarándole al presidente que está en contra
de sus propuestas desastrosas para el país. Y yo pues estoy muy contento, Michelle, estoy muy contento de que esté pasando esto porque pues los veteranos o la reserva, ellos saben lo que está pasando realmente en el país, porque es gente que ha dedicado su vida para contrarrestar el mal de la sociedad. Es gente que ha dedicado su vida para achicar y limitar el mal en cuanto a guerrilla, en cuanto a narcotráfico, en cuanto a bandas peligrosas de las ciudades y pues han combatido a la guerrilla. Y pues claro, están muy ardidos porque ahora su líder, el líder de jefe máximo militar, es un guerrillero, un ex guerrillero, el que está ahora guiándolo. Entonces, muy tenaz y sobre todo, pues que es un hombre que está totalmente torcido, es un hombre que está totalmente desfasado, porque pues sus ideas han sido siempre en contra del país. Pues bien, la noticia buena es esa, que están las reservas y los veteranos en la calle. Hoy en todas partes, a partir de las 2 de la tarde, están haciendo su protesta pacífica. Y me escribió uno de ellos y me decía, porque yo quería entrevistar a algunos, pero por la situación no se da, me escribió, mucho cuidado que no vayan ahora a decir que estamos nosotros saludando con la mano izquierda. Nosotros lo hacemos con la mano derecha, como que ponen la mano en el pecho y en el video sale al contrario. Entonces, no hay, habrá alguno por ahí que querrá decir de que, mire, estos veteranos están a favor y pues no tienen la mano izquierda levantada, lo que sea. No es así, estaba aclarando. La mano derecha, la que se pone en el pecho, la mano que se levanta. Pues eso está pasando en el país porque se necesita una reforma, pero una reforma de cambio de gobierno. Eso es lo que vemos ahora así grande. Pero nosotros sabemos y estamos enseñando que los cambios no se producen de lo externo a lo interno en ninguna manera. Los cambios siempre se producen de lo interno a lo externo y se produce una persona a la vez. Pues si fuera ese gobierno hay que cambiarlo, 100% de acuerdo. Pero eso no significa que las cosas se solucionen. Porque si la gente, la sociedad, no cambia su mente, no cambia su estilo de vida, entonces pues nada pasará. De todas formas, gente buena gobierna bien. Gente buena hace cosas buenas. Necesitamos colocar gente buena. Y yo estaba pensando, Michelle, porque a veces el pensamiento de los evangélicos, yo soy evangélico como tú, y los evangélicos pensamos, ay, sería excelente tener un presidente cristiano, ¿no? Tener líderes cristianos en el gobierno. Claro que sí. Pero cuando una sociedad no está lista para eso, necesitamos hombres que por lo menos mantengan una sociedad con ciertas libertades. Gente que entienda la libertad, que entienda la idea de propiedad privada, que entienda la idea de familia, gente que luche por la vida, por principios muy claves históricos. Esas personas son las que tienen que estar ahí en los gobiernos. El gobierno centralizado de Bogotá y en los gobiernos regionales. ¿Qué piensa, Michelle? Creo que ya mi audio está un poquito mejor. Dale. Bueno, entonces
realmente con lo que estabas diciendo, lo que pensaba era el hecho de que esa transformación precisamente llega desde lo interno y luego se refleja en lo externo. Y esto mismo pasa o lo entienden aquellos que quieren dividir o aquellos que quieren sembrar estas ideas de izquierda. Y es que aún ellos entienden que primero se va por la filosofía dentro de las personas. Y justamente eso es lo que hablamos con Juan la clase pasada y lo que veíamos con Juan el lunes fue el tema de divídelos y reinarás, que es algo similar a lo que estamos diciendo, como aún llegaron estas ideas de división entre diferentes grupos, buscando que uno se viera como una víctima, buscando que otro se viera como los pobrecitos, y en un momento fueron solamente las clases sociales más bajas y las clases sociales más altas, pero después fue directamente todos los hombres o todos los cristianos o todos los que eran conservadores en contra del resto de lo que llamaron minorías. Entonces, como viendo más allá de esto, podemos entender este mismo principio de cómo se entiende que de lo interno dividieron para dividir lo externo y así ellos reinar. Y es un sistema político que se ha visto desde hace muchos años, pero que aún ahora se utiliza. Claro, esa fue de una técnica bien humanista de dividir el imperio. Julio César eh, sacó esa idea, pero la sacó con la idea de querer manipular, controlar y ser el rey, el emperador, el tirano, para someter a otros bajo su liderazgo. Y esta idea pues fue utilizada eh, y muchos líderes de mentalidad dictatorial, muchos líderes déspotas que tienen ese espíritu de despotismo y que quieren mantener en el poder, tomaron esa idea de traer confusión, división dentro del pueblo para luego subyugarlos. Divídelos. Y dividirlos significa que peleen. Dividirlos significa que se odien. Dividirlos significa que se destruyan entre ellos mismos. Entonces, cuando ocurre el caos, entonces ese líder viene con solución y la solución es a la fuerza y al colocar la solución, pues la gente, al traer la aparente paz, la gente no puede hacer otra cosa sino obedecer porque alguien terminó con el caos y pues ahora en cierta parte se acabó la pelea interna y hay alguien que está externamente gobernando. Entonces, por eso hoy, siguiendo el tema, hablamos de una casa dividida. Eso es un pasaje bíblico, Mateo 12, versículo 25. Mateo 12, 25. Habla de que una casa divide, comienza diciendo un reino, ¿no? Un reino. ¿Quiere ponerlo, señorita Michelle? El versículo es muy amplio. Cuando habla de casa, está hablando de nación, está hablando de una totalidad, está hablando de una forma de gobierno, está hablando de una cobertura general. Entonces, por eso el pasaje bíblico, y lo dice Jesús, dice lo que es sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les digo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ese es un pasaje muy, muy profundo
porque es el mismo Jesús que entiende con las inclinaciones que tiene el hombre queriendo pues tener todo el poder, que la riqueza aún esté centralizada, porque esa es la idea de esto. El hombre quiere tener toda la riqueza, todo el poder, toda la fama, toda la fuerza, pero él o un grupo, y le cuesta aceptar que otros tengan también poder o tengan fuerza o tengan fama. Entonces, por eso Jesús, conociendo el pensamiento de los que estaban ahí, sus discípulos, los que estaban siguiendo, les dice, y comienza con un reino, y luego viene y dice una ciudad, y luego dice una casa. O sea, Jesús va a la base del problema. O sea, el problema de una nación no es la totalidad de, de lo que se ve. El problema está en la base, y la base es la familia, la casa, casa, ciudad, reino. Entonces, pues la idea es esa, de que cuando hay división, entonces hay destrucción, hay caos. Y la Biblia pues tiene principios de eso, ¿no? Entonces, los principios contenidos en la Biblia abarcan todos los aspectos de la vida. Esto incluye asuntos divinos entre el hombre y Dios, o también asuntos sociales y civiles, así como la verdad hará libre al hombre conforme actúe bajo ella, también hará libres a las naciones que permanecen en ella. Jesús instruyó a sus discípulos para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Mientras muchas de las iglesias de las generaciones recientes han limitado el mensaje del Evangelio a asuntos materiales, la Biblia revela que este mensaje abarca los aspectos de la vida. Y podemos resumir de la siguiente manera las áreas que afecta el Evangelio. Número uno, cuando el Evangelio llega, afecta la conversión personal, o sea, el área personal. Número dos, afecta las instituciones divinas. Las instituciones divinas son la familia, la iglesia y el gobierno civil. Y número tres, pues el llegar a ser cristiano es un asunto de guerra espiritual. Y así conforme la iglesia vaya cumpliendo la gran comisión, debe afectar cada una de estas áreas. Esto incluye los principios componentes de la sociedad, como son el individuo, la familia, la iglesia, las asociaciones voluntarias y el gobierno civil, que hemos hablado nosotros bastante de esto y vamos a seguir hablando hasta que realmente haya claridad y entendimiento correcto de las funciones de cada agencia instituida por Dios. Entonces, para que una nación o sociedad pueda sostenerse bajo presión, debe tener fundamentos firmes. Oiga bien, si no queremos que haya divisiones en una casa, en una relación, pues una relación comenzando con novios, luego una relación de esposos, luego una relación de familia, luego una relación ya con el resto de la sociedad. Entonces, si queremos que esa relación, esa base, ese fundamento, esa casa, esa ciudad, ese reino, se sostenga bajo presión, entonces los fundamentos tienen que ser firmes. ¿Por qué? La pregunta, por eso viene el tema, ¿no? Una casa dividida no prosperará. ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay
viene los problemas de las peleas internas, que finalmente pues se manifiestan en asuntos externos. ¿Por qué sucede esto? Y como dice un dicho por ahí, eso pasa hasta en las mejores familias. No es malo que venga la presión es eso, ¿no? Los vientos, la presión es el agua, la lluvia, las tormentas, vienen las presiones a toda relación, a toda sociedad. Pero, ¿qué es lo que la mantiene unida, sostenida, fuerte? ¿Qué es? Pues sus fundamentos si son firmes. O sea, entender, ¿cuáles son los fundamentos? Entender realmente pues, lo que la Biblia dice en cuanto a quién es el hombre, en cuanto a quién es Dios, en cuanto al propósito nuestro. Porque una de las cosas, Michelle, que ocurren en la sociedad, que cuando no hay propósito, hablando del propósito de Dios, ¿no? Porque si hay otros propósitos, hay propósitos de destrucción, propósitos de esclavizar, propósitos de destruir, propósitos de dañar. Hay muchos propósitos. Pero cuando no está el propósito de Dios, pues claro, se desprende toda esa gama de acciones incorrectas. Y eso trae pues conflicto y caos en una sociedad, una casa, una persona, una casa y una sociedad. Entonces, esas ideas tienen que estar claras en una persona, en una familia, en una ciudad, en un país. Las ideas bíblicas deben estar claras para que ese fundamento bajo la fuerza, bajo el calor, no se parta, división. Así que podemos recordar la pregunta que hiciste primero y era ¿por qué se divide un reino? ¿Por qué se divide una casa? Y como estás explicando, es este mismo tema de que se olvidan los principios, los fundamentos sobre los cuales es construido, ya sea una relación, ya sea una familia, ya sea una iglesia incluso, y por supuesto una nación. Y pues buscando también encontré un ejemplo de una de esas naciones que han sido divididas porque olvidaron sus fundamentos y se concentraron mucho más en aquello que no solamente los separaba, sino que eran mentiras que aún el enemigo histórico estaba poniendo, pero también lo vemos en el mundo espiritual. Entonces, en el nivel histórico podemos ver en la India británica, en donde los ingleses por mucho tiempo mantuvieron las fronteras regionales entre los distintos grupos étnicos de la India. Eso fue el imperio de la India británica. Y lo hicieron para preservar la diversidad cultural y la lingüística, pero también para preservar, por sobre todo, las ficciones, las reclamaciones territoriales entre un grupo étnico de la India y otro grupo étnico de este mismo lugar. Y es así como ellos mantuvieron el control y mantuvieron los desacuerdos y disputas que eran de carácter social y religioso dentro de los pueblos de la India, para así ellos poder reinar. Entonces vemos cómo esto a nivel histórico es aplicable, en cómo sembrar un poco de división y un poco de desacuerdos, en especial en la vida social, en la vida religiosa, se puede llegar a que llegue un hombre fuerte, si usamos los términos de la Biblia, para destruir. Entonces, ponemos ahí un ejemplo. Me parece un buen ejemplo de, pues, la India ha pasado por tantas situaciones difíciles debido a que no han abrazado el cristianismo, sino que han abrazado otras filosofías totalmente erradas. Y cuando se habla de la India británica, pues se habla de una India que ha sido influenciada, como sea, por Inglaterra, por los ingleses, y que en cierto punto, pues les trae determinada luz, les trae determinada verdad, porque los ingleses
como ya sabemos también, pues Inglaterra tuvo fundamentos, sus inicios bíblicos, con su primer rey que fue Alfredo el Grande. Entonces, pues esta es una nación sufrida, es una nación que está catalogada en cuanto a libertad, y no tiene mucha libertad porque no abraza el cristianismo, no tiene libertad porque no aplica el cristianismo. Pero a medida que India ha ido abrazando los principios bíblicos, su nivel de vida ha aumentado, porque pues, las personas comienzan a cambiar, las personas comienzan a quitar esas ideas erróneas de su cabeza, religiosas y paganas, y comienzan a pensar más en Dios. Entonces, estaba hablando, gracias por ese ejemplo, Michelle, que para que una nación o sociedad pueda sostenerse bajo presión, debe tener fundamentos firmes. O sea, para que una sociedad no se divida, debe sostenerse bajo fundamentos firmes cuando está bajo presión. Y las presiones, pues, cambian. Las presiones cambian. Por ejemplo, en Latinoamérica ahorita está una presión muy grande. Una presión, Colombia está bajo una presión horrible social por el tipo de líderes que tiene dirigiendo al país. Entonces, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Significa que cada componente de la sociedad debe tener asimismo un fundamento firme. Francis Schaeffer expresó que asociación o gobierno con una base débil solo puede permanecer cuando la presión sobre ellos no es muy grande. Él ilustró esto relacionando una persona o cultura con un puente romano. Yo estaba leyendo esto, por eso estoy tomándolo, porque este ejemplo de Roma, ustedes saben que Roma se caracterizó en su tiempo porque creó muchos caminos, muchas rutas hacia todas partes del mundo. Por eso de ahí nace el dicho, todo camino lleva a Roma. Todo camino lleva. Bueno, estamos sin audio. Para rescatar un poco la gente que estaba diciendo de Roma, que también han escrito un poco acerca de su historia, pues ya sabemos que esta frase que divide en Serás nace directamente desde el Serás. Y dice que en el tiempo de los romanos esa era o esta técnica de divide y vencerás o dividir y venceré en latín, dice que era la manera en la que ellos mismos se encargaron de abrirse campo en los territorios, especialmente empezaron a aplicarlo dentro del territorio italiano. Entonces, para evitar disturbios en contra de Roma, soldados ellos por todos los pagos atributos que les imponían a pues, sus, eh, sus suburbios, en este caso sus pueblos itálicos, se les acaban uniendo a todos en pos de Roma. Y aquí está el ejemplo de lo que está diciendo el señor Molina, en el que hicieron caminos y todos esos caminos llevaban aquí todo el poder estuvo centralizado económicamente, socialmente, culturalmente, en Roma, para que todo aquel que necesitara hacer algo importante tuviera que hacerlo dentro del país. Y así se permanecían también las otras ciudades completamente divididas. Bueno, ahora sí me copias. Sí, bueno. Perdona, pero el internet aquí, mi internet está muy malo.
Bueno, entonces estamos hablando de Roma, ¿no? Ahí quedé. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Francis Schaeffer? Le voy a leer. Entonces, él está diciendo, hablando, que una base débil solo puede permanecer cuando la presión sobre ellos no es muy grande. O sea, una base de una persona, de una familia, de una sociedad, solo va a permanecer si su fundamento es débil, pues va a aguantar si la presión es débil. Entonces él dijo, los romanos construyeron pequeños puentes sobre muchas de las corrientes de agua en Europa. La gente y los carros pasaron por siglos sobre estas estructuras con seguridad durante 2 milenios. Pero si la gente de hoy maneja los pesados camiones sobre estos puentes, se romperían. Así sucede con la vida y los sistemas de valores de individuos y culturas, cuando no tienen nada más firme sobre lo cual construir más que sus propias limitaciones y su propia capacidad finita. Se pueden sostener cuando las presiones no son muy grandes, pero cuando estas aumentan, si no tienen una base suficiente, se caen estrepitosamente. Justamente como el puente romano, se hundiría bajo el peso de los modernos camiones de 6 ejes. La cultura y la libertad de los pueblos son frágiles. Sin una base suficiente, cuando vienen las presiones, solo se necesita tiempo y frecuentemente no mucho tiempo antes de que ocurra el colapso. Pues esto es muy importante porque la pregunta sería, nuestra sociedad del siglo XXI, Colombia, ¿cómo está su base? ¿Cómo está su fundamento? ¿Estamos caminando bajo un fundamento débil? Porque estamos bajo mucha presión, Michelle. Tenemos demasiada presión hoy en día en la sociedad, presiones de toda clase. Tenemos presiones familiares, bueno, comenzamos presiones con el individuo siendo atacado, su identidad como hombre o identidad como mujer, la familia, la gente no quiere casarse, no quiere tener hijos, la economía está siendo afectada. En este momento Colombia está en una crisis económica muy grande, porque todo está subiendo de precio, todo subiendo aceleradamente de precio, y la ganancia de los trabajadores pues es mínima comparada con los precios de las cosas que se usan normalmente. Entonces estamos en una presión muy fuerte económica, estamos en una presión muy fuerte de gobierno terrible, porque los que lideran a Colombia pues son de una filosofía comunista, socialista, progresista, que nunca ha funcionado en la historia y que nunca funcionará. Cambie el nombre, ponga el color que usted quiera, haga colorelo, píntelo como sea, no va a funcionar porque ya está registrado que esa idea no funciona. Entonces tenemos muchas presiones muy fuertes en nuestra sociedad hoy en día. ¿Y será que vamos a aguantar? ¿Será que la casa se va a dividir? ¿Será que la casa se va a romper? ¿Qué va a pasar con nuestra sociedad? Bueno, pues necesitamos fortalecer la sociedad débil. Necesitamos a tomar el fundamento correcto. El fundamento correcto está en la Biblia. El fundamento correcto es Dios. Y si no volvemos a Dios nuestros ojos, entonces la crisis que nos viene va a ser muy fuerte. La crisis que nos viene va a ser desastrosa. Pero ¿qué puede sostener la sociedad? El cristianismo. Sostiene una vida, sostiene una familia, sostiene una nación. Por eso tenemos que levantar los ojos al cielo. Y lo que está pasando ahorita mismo con los plantones, lo que está pasando ahora mismo
con los mensajes en los medios de comunicación, en el Twitter, en el Facebook, en el YouTube, donde sea, todas estas aplicaciones donde se puede hablar, donde se puede enseñar. En Colombia, gente inconforme, gente enseñando lo que es correcto, eso es bueno, porque eso nos ayuda un poco a mirar que hay un fundamento, que esta nación fácilmente no va a caer. Esta nación fácilmente no va a caer, Michelle. ¿Por qué no va a caer? Porque en cierta parte es una nación que ha abrazado el cristianismo. El cristianismo es muy fuerte. Esta nación, Michelle, dale. Volvemos a la idea de que una nación necesita unos principios sólidos, y esos principios sólidos solamente pueden ser encontrados en el manual con el cual fueron formadas las naciones, que es la misma palabra de Dios. Entonces vemos como justamente lo que tú decías, lo que necesitamos dentro del país es simplemente volver a aquellos principios que ya son definidos. No debemos crear más, no debemos buscar nuevas ideas, sino que simplemente volver a aquellos caminos antiguos, relaciones antiguas, como la palabra dice. Sí, señora. Entonces, este fundamento está compuesto de principios que encontramos en la Biblia. Y nosotros en algún momento estuvimos enseñando sobre esto, qué fundamentos son. Hay fundamentos internos y fundamentos externos. Los fundamentos internos de una familia, de una sociedad, de una nación, pues son la fe en Dios, el principio de individualidad, el autogobierno, el carácter cristiano, la unión o pacto, la educación, que nos enseña la verdad, y la conciencia como una propiedad privada. Esos son los elementos internos de la sociedad. Y eso pues va a reflejar, entonces, se refleja lo externo, en las acciones del individuo, en la familia, en la iglesia, en las asociaciones voluntarias y en el gobierno civil. Entonces, estos fundamentos son los que van a hacer que la sociedad no caiga, que esta casa no se destruya. O sea, puede venir un terremoto, lo que sea, pero si tiene un fundamento, va a permanecer. Entonces, una casa dividida, queremos decirle a los cristianos, queremos decirles a las familias, si hay personas que tal vez no tienen la misma creencia nuestra, que no son evangélicos, pero que nos ven, que nos escuchan, queremos decirles que hay principios que sostienen sociedades, principios que sostienen vidas, y son pues básicamente pues los principios que Dios ha dado. En primera instancia, pues los derechos que cada uno tiene, que son los derechos inalienables, y en segundo lugar, lo que la Biblia delinea. Entonces, aún si una persona no es cristiana, pero ama la vida, una persona no es cristiana, pero ama la libertad, una persona no es cristiana, pero entiende la idea de propiedad privada, eso es básico, es fundamental para impedir que el caos venga a su vida, el caos venga a su familia, a su sociedad, y estará con esa idea aportando porque está siguiendo principios fundamentales, principios de libertad. ¿Qué tienes que decir de eso, Michelle? Tenía una clase preparada como para ese tiempo y era justo lo que estaba diciendo, como es el cristianismo mismo lo que puede cambiar la nación, y esto se logra a través de los principios cristianos, y como tú lo decías, esos principios son directamente de la vida, el valor de, pues, también la libertad que Dios nos ha dado. Entonces esta frase dice: el cristianismo es una fe revelada, una fe que no descansa en percepciones humanas, sino en información que Dios mismo nos entrega en la Sagrada Escritura. Para los que están confundidos en tiempos donde se ahoga la verdad en mares de información, este es nuestro faro, la Biblia.
Y esa es la invitación que quería darles en este tiempo, y es que nuestro faro, en medio de todo esto, en medio de tanta división que se crea entre X grupo, entre X género, entre lo que llaman minorías, todo esto puede ser iluminado aún con la verdad. Y esa verdad se encuentra dentro de la Biblia y la aplicación de la misma. Así es. Sin la Biblia, que es la que tiene los principios, sin la Biblia, que es la que nos entrena y mantiene la mente afilada para detectar el mal, entonces estaríamos perdidos. Entonces, la Biblia juega un papel muy importante para impedir que una casa se divida, que una nación se parta, que una familia se destruya, que una vida termine en caos total. Porque hoy en día, Michelle, hay muchos jóvenes como tú, 18 años, que no tienen sentido la vida, que están suicidándose. Y el suicidio lo hacen de muchas formas. No necesariamente suicidarse, agarrar una pistola y pegarse un tiro o tomarse un veneno y morirse ya. Esa es una solución pues rápida. Pero hay mucha gente, jovencitos, que están suicidándose por medio de la droga, poco a poco. Yo no sé si tú conoces, tú estás allí en la biblioteca de la universidad, no sé cuál es el panorama de lo que tú ves ahí en la universidad con tus compañeros, con tus amigos, ex amigos, o no sé, si has perdido gente cercana o ves gente que, que intencionalmente se están destruyendo. Y así, como lo estamos diciendo dentro del programa, cuando no hay fundamentos dentro de una nación se destruye, pero cuando no hay fundamentos dentro de un individuo también se destruye. Y eso lamentablemente es lo que pues pasa hoy en día con los jóvenes, con mis amigos. Pues como tú lo dices, es claro, es visible, pero con muchos de ellos se hunden en la depresión, algunos en ataques de ansiedad, en muchas situaciones en lo interno, pero también en lo externo, con problemas con el alcohol, problemas con adicciones, y esto se genera por la falta de principios y fundamentos dentro de sus vidas individual, pero también esto realmente puede ser sanado, puede ser curado, de nuevo con la exposición, pues la palabra, una exposición real, sincera, en la cual ellos puedan obtener de nuevo sus principios y fundamentos para vivir vidas rectas, vidas libres. Sí, señorita. Entonces, pues esta semana ha sido muy clave en hablar que un reino dividido no funciona y que la estrategia del enemigo es dividir, dividir para destruir. Y los malignos o el que está mal guiado, mal influenciado, pues divide para, para reinar él, para aplastar a los demás y tomar el lugar de otros, el lugar que no le corresponde. Pues espero que lo que estamos compartiendo con ustedes aquí en este programa de Gobierno Civil les ayude. Y si no, pues se puede contactar con nosotros sin ningún problema. Si tiene preguntas, con mucho gusto responderemos por medio de la emisora, la radio Busco en Ti. Puede comunicarse con nosotros, hacer las preguntas que no entendió, qué le gustaría que hiciéramos énfasis, qué mensaje le gustaría que hiciéramos énfasis y explicáramos mejor, pues con mucho gusto lo haremos. Nos despedimos porque el tiempo se nos ha ido. Michelle, nos despedimos entonces. Y muchas gracias por esta semana en la cual pudimos ver más profundamente este tema. Y para ahora nos despedimos. Muchas gracias. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.